Mi nombre es Marco Rodríguez, soy representante de ventas de la compañía Bimer. Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de herramientas industriales. Tenemos experiencia en más de 20 años en el mercado nacional. Somos representantes de herramientas de corte y de roscado. En esta oportunidad tenemos la presencia del señor Diego Power, quien es gerente de ventas de la compañía Dormer para Sudamérica. Muchas gracias, Marcos. Mi nombre, como bien dijo él, es Diego Power. Soy gerente de ventas de Dormer para América Latina. Dormer es una compañía, parte del grupo Sandvik, de origen inglés, que se especializa en la fabricación de herramientas rotativas de corte, más específicamente brocas, machos, fresas y productos complementarios. Contamos en la actualidad con 2 plantas, una ubicada en la ciudad de Brasil, de San Pablo más precisamente, y otra en Suecia. Cada una de estas plantas se especializa en la producción de alguna línea de productos. En Brasil fabricamos todo lo que es brocas, escariadores y machos. Y en Suecia también fabricamos machos de máquina, de mano y fresas. En esta oportunidad vamos a ver las últimas tendencias del mercado de mecanizado, para lo cual quiero agradecer mucho a las autoridades de Senati por habernos invitado y prestado este espacio. Muy bien, vamos a ver cuáles son las tendencias en el mercado de mecanizado. Primeramente vamos a hablar un poquito sobre el futuro de las herramientas de corte. Las herramientas de corte comenzaron siendo principalmente de acero al carbono y evolucionaron para utilizar como materia prima el acero rápido, que es un material bien tenaz. Ahora la búsqueda permanente de incrementar la productividad ha llevado al desarrollo de nuevos materiales como ser el metal duro, la cerámica, el nitruro cúbico de boro y el diamante. Todos estos materiales tienen mucho mayor resistencia al desgaste que el acero rápido. Claro está que por la escala de producción todavía no son de comercialización masiva, sino que requiere de determinada maquinaria con cierta estabilidad y procesos productivos de lotes bien amplios para que se pueda optimizar el costo de materia prima. ¿Qué es lo que se busca con esta evolución del material de las herramientas? Básicamente, trabajar en lo que se conoce como diferencia o gap de productividad. Esta diferencia o gap se produce con la evolución del tiempo. Las compañías, cuando comienzan con sus procesos productivos, hacen una determinación de los niveles de costos que están en el gráfico indicados con la línea azul. También sobre ese análisis de costo establecen una rentabilidad y fijan su precio de venta. Con el correr del tiempo, la evolución tanto del mercado como reglamentaciones gubernamentales y la competencia que se da en el mercado tienden a retroceder los niveles de precio o a tornar muy complejo la posibilidad de los fabricantes de incrementar sus precios al mismo ritmo que se incrementan sus costos productivos. Muy bien, para hablar de perforado, primero comenzaremos definiendo qué es una broca helicoidal. Es una herramienta rotativa de corte capaz de producir agujeros en diversos materiales. En este proceso actúan principalmente 2 grandes fuerzas. Una es la de rotación y otra es la de avance. Algunas variables que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar la broca. Primeramente, ¿cuál es el material que vamos a mecanizar? Y esto nos va a determinar si podemos optar por una broca de acero rápido, una broca de acero rápido con alguna geometría en particular, alguna broca de un material un poco más duro, como puede ser acero cobalto, o si tenemos una necesidad imperiosa por la dureza de material, de usar alguna broca de metal duro o de cabeza intercambiable. Otro tema que hay que tener en cuenta es el tipo de fijación que tenemos. Si la fijación es lo suficientemente rígida, nos va a permitir usar brocas de alta performance, principalmente brocas carburadas. En su defecto, si el tipo de fijación que tenemos es cónica, lo que vamos a estar limitado es a ese rango de productos. También es importante conocer el tipo de agujero y la tolerancia, ya que la profundidad del agujero nos va a determinar cuál es
el tipo de broca o la norma de fabricación de la broca que debemos utilizar, y la tolerancia también nos va a influir sobre el proceso de producción al que la broca fue sometida. La profundidad del agujero, la máquina a ser utilizada en la operación y también si vamos a contar o no con algún tipo de refrigeración o lubricación, y de contar si tenemos capacidad de usar alguna lubricación interna o si solamente tenemos capacidad de lubricación externa. Pasando a definir algunas terminologías básicas en lo que refiere a la broca, tenemos el largo total, que es aquel que se mide entre la punta de la broca y la parte trasera del mango. El largo de canal, que es el que se mide entre la punta de la broca y el comienzo del mango. Y el mango, que es la longitud trasera de la misma. El ángulo de la hélice es justamente el ángulo que tiene el canal de la broca. El ángulo de la punta, y tanto el ángulo de la punta como el ángulo de la hélice van a variar según el tipo de material que estemos intentando mecanizar, como vamos a ver más adelante. La arista de corte y, por último, lo más importante de la broca, el diámetro de la misma. Vamos a darles algo de información sobre cómo es el proceso de fabricación de una broca de acero rápido. Primeramente se parte de una barra de acero M2 de un largo aproximado de 2,20 metros y se le hace un corte a la longitud necesaria para el diámetro de la broca que estamos intentando fabricar, como así también la norma de longitud de la misma. Terceramente, se hace el tratamiento térmico, donde se reduce la dureza en la parte que luego va a ser el mango de la broca, permitiendo de esta manera que si la broca estando en un dispositivo tiende a girar, sea justamente el mango de la broca lo que se desgaste y no el dispositivo, que siempre tiene un valor más elevado. El cuarto trabajo que se realiza sobre la misma es la apertura de los canales. Normalmente ese trabajo se realiza con alguna piedra abrasiva o diamante, dependiendo del diámetro de la misma. Se le hace el rectificado externo, donde se le da a la broca el diámetro final que va a tener, como así también una conicidad descendente o hacia atrás que la broca tiene y que vamos a ver en más detalle un poco más adelante. El sexto paso es el rectificado de las guías. Las guías cilíndricas son el relieve que acompaña el canal a lo largo y que muchas veces es confundido con el filo de la broca. Vale destacar que la función de la guía no es la de realizar cortes, sino simplemente la de guiar a la broca en una perforación perpendicular al material que se está perforando, evitando desviaciones de la misma al tiempo que reduce la superficie de la broca que tiene fricción contra el material mecanizado. El séptimo paso es el rectificado de la punta de la broca y paso seguido se le da el afilado final que la broca va a tener, y aquí puede ser un afilado estándar o algún afilado en cruz o con descargas especiales. Noveno paso, y en caso que la broca lo requiera, es el de tratamiento superficial, y aquí puede ser algún tratamiento de recubrimiento como el titanio o algún revenido al vapor, como en el caso de nuestra broca A100, que básicamente la prestación que le da la herramienta es tornar la superficie bastante más porosa, permitiendo que en esta porosidad se aloje el lubricante de corte, extendiendo la capacidad de lubricar durante el proceso productivo. En décimo lugar, se le hace el grabado láser. Todas las herramientas Dormer vienen con este tipo de grabado, que lo que asegura es la posibilidad de identificar rápidamente a la broca en cualquier instancia del proceso productivo. Y por último, el embalaje en las tradicionales cajas rojas. Siguiendo con el proceso, vamos a ver un poco más en detalle quizás las dos partes más importantes que tiene una broca.
Primeramente, la parte de la punta, donde encontramos la arista transversal de corte, que es esa línea que se forma entre los dos ángulos de afilado de la broca, y también el filo de corte. Otra de las áreas importantes de la broca es justamente el canal, donde encontramos o podemos determinar el ángulo de la hélice, que nos va a indicar cuál es el material para el cual la broca está preparada, y también el ángulo de descarga, que es fundamental para la conformación del filo en cuña que hemos visto en el curso de tendencias de mecanizado. Viendo algunas imágenes de geometrías, aquí tenemos algunas geometrías normalmente utilizadas en brocas carburadas, y ahí vemos brocas de 3 filos, de 2 filos con lubricación interna y de 2 filos estándar, distintas maneras de adelgazar el núcleo y así también afilados en cruz. Lo mismo sucede con las brocas de acero rápido. Aquí encontramos una diversidad un poco mayor, tanto en 2 canales como en 3 canales, con y sin lubricación interna. Entonces, ¿por qué es importante la geometría de la punta? Porque la punta es la sección de trabajo de la herramienta. La arista transversal de corte es el primer punto de contacto que tiene la broca contra el material que va a ser mecanizado. Y la arista transversal de corte es la que crea las mayores fuerzas de penetración de la herramienta. El ángulo de la arista transversal de corte, su precisión, junto con los filos de corte, controlan el posicionamiento, el tamaño y la rectitud del agujero. Vale decir, cualquier desviación, aunque mínima, en la arista transversal de corte, lo que nos va a conducir es a un descentrado generalizado del perforado y que el diámetro final del agujero, como así también la calidad de la perforación, no sea la indicada. Por eso, la selección correcta de la geometría de la punta es de suma importancia para la performance de la herramienta. En este gráfico vemos justamente por qué es tan importante la arista transversal de corte, y lo que estamos viendo es una simulación computarizada de un proceso de perforado de una broca A100, geometría estándar, en un material 1045, con velocidad de avance y revoluciones en pantalla. Interesante remarcar que el proceso completo que estamos viendo en la simulación recrea las 2 centésimas de segundo en el proceso de perforado. Como se puede ver claramente, la arista transversal de corte fricciona el material generando las fuerzas de corte y desplazando el material friccionado hacia los costados para que las 2 aristas de corte puedan comenzar con el trabajo de perforado propiamente dicho. En esta otra imagen lo que tenemos es la toma de la temperatura del componente que está siendo mecanizado. Lo que se ve con color amarillo es el material que va a tener más temperatura como consecuencia de la fricción que produjo la arista transversal de corte, y es el material que luego va a ser transformado en viruta, cortado por los filos de corte y expulsado de la zona de trabajo a través de los canales de la broca. Otra de las variables que influyen fuertemente en la arista transversal de corte es la velocidad periférica. En términos de velocidades de corte recomendadas, nosotros tenemos que buscar una velocidad periférica de 32 metros por minuto. ¿Qué sucede? En la medida que nosotros vamos acercándonos hacia el centro de la herramienta, la velocidad periférica va disminuyendo, tendiendo en el punto central a ser 0. Es por esto que la combinación de una arista transversal que no tiene opción de corte, sino simplemente friccionar, y una reducción considerable en la velocidad periférica, hacen que el esfuerzo que realiza la arista transversal para perforar el material sea el esfuerzo mayor del proceso de mecanizado. En términos generales, la arista transversal tiene una longitud total equivalente al 10% del diámetro final de la broca, pero esta arista
crea o genera el 70% del total de los esfuerzos que se producen en el proceso de perforado. Entonces, una broca estándar, como dijimos recientemente, produce el 70% de los esfuerzos de corte. Existe una alternativa para disminuir estos esfuerzos, que es una broca que en su geometría contempla un afilado en cruz. El afilado en cruz, como vamos a ver un poco más adelante en la presentación, es un afilado que lo que busca es disminuir la longitud de esta arista transversal, llevándola del 10% a algo inferior al 5% del diámetro de la broca y reduciendo los esfuerzos de penetración del 70 para el 30%, permitiéndonos realizar con el mismo esfuerzo un perforado mucho más rápido o inclusive disminuir los esfuerzos relacionados al proceso. La segunda de las partes importantes que habíamos mencionado hace un instante en la presentación son las hélices o los canales. Estas hélices o canales tienen básicamente dos grandes funciones. La primera es el transportar la viruta de la zona de corte hacia el exterior de esta zona y al mismo tiempo permitir que el líquido lubricante penetre desde el exterior hacia la zona central de corte para mantener la temperatura moderada y bajo control. Si hablamos de canales, y como hemos mencionado hace un instante, existen distintos tipos de canales, cada uno de los cuales es recomendado y está diseñado para una aplicación en determinados materiales. Tenemos la broca de acero rápido, hélice normal o que se conoce también como tipo N, que es un tipo de canal que tiene un comportamiento estable y aceptable en los más diversos materiales. Existe también la broca con hélice rápida o tipo W, que es utilizada normalmente en materiales de viruta larga, como es el caso del aluminio. Y en el lado opuesto tenemos la broca de canales lentos o tipo H, que se utiliza principalmente para metales no ferrosos de viruta corta o quebradiza, como así también plásticos. Una salvedad importante para hacer en lo que refiere a las longitudes de los canales. Si nosotros tomamos una broca estándar, cuando me refiero a estándar, me refiero a una broca de acero rápido, convencional, y nos ponemos a observar la longitud total del canal, vamos a encontrar que el canal siempre tiene una longitud muy superior a la capacidad de perforado para la cual la broca fue diseñada. Tomando como ejemplo una broca DIN 338 de 6 milímetros, vamos a encontrarnos que el canal tiene una longitud total de 57 milímetros. Ahora bien, la capacidad máxima de perforado de cualquier broca DIN 338 es de 4 veces su diámetro. Vale decir que una broca de 6 milímetros tiene una capacidad máxima recomendada de perforación de 24 milímetros de profundidad. Entonces, no siempre el largo total del canal es el largo o la profundidad de corte que nosotros podemos realizar. A tener en cuenta esta aclaración, ya que existen distintas normas para distintas profundidades de corte que van desde una vez el diámetro, pasando por 2 veces y medio, 4, que es el estándar, 6, 10 y hasta 15 veces en lo que refiere a herramientas estándar. Siguiendo también con los canales, vamos a hablar un poquito sobre la conicidad del núcleo. El núcleo es la parte interna del canal y presenta en su proceso productivo un trabajo de conicidad descendiente, que lo que busca básicamente es permitir que en la parte del filo de corte exista en el canal la mayor capacidad de carga de viruta para poder sacarla rápida y fácilmente de la zona de corte. Pero en la medida que vamos yendo hacia atrás, hacia la parte del mango, el alma
del núcleo se va ensanchando en razón de 1 a 2 milímetros cada 100 milímetros de longitud para darle mayor rigidez a la broca y al mismo tiempo permitiendo que ya las virutas alineadas evacúen por dicho canal. El ángulo de talonado que habíamos hablado hace un instante en el gráfico central de la broca es también otro punto crítico en el proceso de fabricación de la herramienta y también un punto muy importante a tener en cuenta cuando uno trabaja en el reafilado de las herramientas. El ángulo de talonado tiene que ser tal que permita que el filo de corte llegue a su forma de cuña, pero que tenga el respaldo suficiente para que no sea débil. Dicho esto, encontramos dos posibles errores que se cometen frecuentemente en el reafilado de la broca. El de talonado insuficiente, que lo que hace básicamente es no darle el ángulo necesario y como consecuencia de ello lo que se produce es una fricción excesiva de la parte trasera del filo sobre el material que está siendo perforado, elevando las temperaturas en la zona de corte y tendiendo a deformar rápidamente los filos de la herramienta. Por otro lado, tenemos el detalonado excesivo, que lo que hace básicamente es quitarle capacidad de respaldo del núcleo a la cuña de corte. Entonces, para aplicaciones generales, el ángulo recomendado para el detalonado es de 8 a 12 grados. La broca no solamente presenta una conicidad en su núcleo, sino que también presenta una conicidad externa, por supuesto que es mucho más pequeña y como vemos en el gráfico, la conicidad externa es de 2 a 8 centésimas cada 100 milímetros. Lo que busca esta conicidad es permitir que la broca perfore el material sin generar una fricción excesiva o permanente en el material que está siendo cortado. Esta conicidad también limita, de alguna manera, la capacidad que tenemos nosotros como usuarios de reafilar la herramienta de manera infinita. Es decir, con cada afilado que nosotros hacemos sobre la broca, vamos perdiendo el diámetro nominal que la misma tenía cuando nueva. En lo que refiere a sujeción, y solamente para mostrarles algunos de los principales métodos de sujeción de las brocas, he traído aquí en la presentación 5 de los principales mangos utilizados. El más común, por supuesto, que es el mango cilíndrico, utilizado principalmente en brocas de acero rápido. También utilizado en brocas de acero rápido el conomorce, que va cambiando su número en función del diámetro de la broca utilizada. Tenemos también un mango que ya no es tan utilizado en la industria en general, porque era un mango que se utilizaba como cambio rápido hace tiempo atrás y hoy con las tecnologías de sujeción ha estado siendo reemplazado, que es el de mango rebajado, mango cilíndrico rebajado, que tenía en la parte trasera una cola de arrastre. Ya específicamente hablando en mangos de brocas de metal duro, tenemos el mango Whistle Notch, o también conocido como Weldon, y el rectificado cilíndrico para control numérico. Quería aprovechar esta oportunidad para presentarles una revolución que Dormer ha introducido en lo que es brocas de acero rápido. Y es un producto que tiene una denominación comercial A002. Y para entender cuál es la evolución que introdujo, es conveniente hacer un poco de historia. El formato de las brocas estándar que nosotros conocemos hoy en día data del año 1863. Claro que en aquel momento no eran brocas de acero rápido, y sí eran brocas de acero al carbono, pero se mantuvo la geometría general de este diseño desde ese año. En el año 1997, Dormer introdujo la primera gran modificación a esta geometría a través de un producto que fue denominado A001, y en el año 2004
introdujo una mejora sobre este producto en su línea de productos llamada A002, que es la que vamos a ver en detalle a continuación. Como características principales de este producto podemos remarcar el afilado en cruz, también llamado split point, que tiene como principales ventajas la generación de menor esfuerzo de corte o de penetración, como hemos visto anteriormente, al disminuir la longitud de la arista transversal de corte a través del afilado en cruz, lo que se reduce son las resistencias a la penetración del material de un 70 a un 30%. La segunda característica es que transforma al producto en una broca autocentrante y elimina al usuario de la necesidad de hacer un punteado previo para evitar que la broca se desplace. También reduce el tiempo de perforado, como se disminuyen los esfuerzos de penetración, nos permite avanzar más rápido sobre el material que está siendo mecanizado y también mejora sustancialmente la calidad del agujero, ya que mantiene alineado su centro desde el comienzo al final del mismo. Aquí podemos ver el frente de una geometría estándar de una broca de 10 milímetros, donde su arista transversal tiene una longitud de 1.25 milímetros, y la clara diferencia que encontramos con el frente de la geometría de una broca A002, también de 10 milímetros, pero donde su arista transversal se reduce a 15 décimos. Como consecuencia de esto, los esfuerzos de corte se reducen del 70 al 30%, redundando esto en una tasa de penetración mucho más elevada. En lo que refiere a la calidad del agujero, ahí vemos claramente en pantalla cuál es la formación característica de una broca estándar en su trabajo de perforado. Y vemos cómo la broca A002 a través de su afilado en cruz mantiene su centro y esto redunda en una calidad de agujero muy superior. Otra de las características es que como consecuencia de que la broca perfora más rápido, hubo que hacer una modificación en los canales para permitirles a estos evacuar mayor cantidad de viruta en el mismo tiempo, y también se modificó el ángulo de hélice para permitir la rápida salida de la viruta. Como consecuencia de ello, y tal lo hemos visto en el gráfico computarizado, lo que conseguimos es sacar rápidamente la viruta, que es el elemento de mayor temperatura del proceso, rápidamente del área de corte, y esto nos permite mantener la temperatura dentro del área de corte por debajo de la temperatura de una broca estándar. Esto redunda en mayor vida útil para los filos de la herramienta. Y por último, una modificación muy visible es ese color dorado que la broca tiene en la punta, y es un recubrimiento de titanio que, como ya hemos visto en el curso de tendencias de mecanizado, es un recubrimiento que le da mayor dureza superficial a la broca, al acero rápido, que actúa como si fuese un refractario, limitando la cantidad de calor que pasa del material mecanizado al centro de la broca, y al mismo tiempo que reduce el coeficiente de fricción, impidiendo que el material siendo perforado se pueda adherir a la broca. Como consecuencia de todas estas características, lo que encontramos es una broca que rinde hasta 3 veces más que una broca convencional. Muy bien, para cerrar el curso de perforado vamos a ver un último video donde se puede apreciar claramente la dificultad de centrado que presenta una broca estándar en una aplicación normal y el fácil centrado que se adquiere con la broca A002. Espero que hayan disfrutado nuestro curso de tendencia de mecanizado, como así también el curso de perforado. Ahora vamos a hablar un poco sobre roscado. Perfecto, vamos a comenzar hablando sobre la microestructura de los machos de roscado. En lo que refiere a geometría,
podemos identificar distintas partes que componen el perfil del macho de roscado. El ángulo de desprendimiento, que es básicamente el ángulo de ataque que tiene el filo del macho sobre el material mecanizado. El ángulo de talonado de entrada, que la función que cumple es darle la forma de cuña típica y necesaria de la herramienta de corte. El ángulo de entrada, que es aquel que está compuesto por el rectificado de los primeros filos y que tiene como objetivo principal alinear al macho en la conformación del agujero. Tenemos también el ángulo de detalonado de la rosca, el ángulo de detalonado del perfil, el paso y el ancho de la parte roscada. En lo que se refiere al cono de entrada y haciendo un corte transversal sobre el filete, podemos identificar como principales áreas el detalonado de entrada, el ángulo de entrada, que está compuesto justamente por el desbastado de los filetes que componen la entrada, y el largo total de la entrada. Vale aclarar que el cono de entrada es la parte cortante del macho. Los conos de entrada pueden diferenciarse según la cantidad de hilos que tengan devastados. Y así tenemos en los conos de entrada pequeños, que normalmente cuentan entre 1 y 2 hilos devastados. Normalmente las operaciones son operaciones de alto torque, donde se consigue una viruta pequeña y también mucha carga sobre los filetes. Normalmente este tipo de cono se utiliza cuando en agujero ciego quiere llegar a roscarse bien profundo en la perforación. Por otro lado, los machos con conos de entrada más largos, que normalmente están cercanos a los cuatro filetes, presentan menos esfuerzo de torsión. También se caracterizan por generar virutas más grandes y tener una baja carga sobre los filetes. En la gráfica se puede ver claramente por qué un macho de cono de entrada de 4 pasos genera una viruta bastante más fina que la viruta generada por un macho con un cono de entrada de 2 pasos. En el gráfico superior vemos que hay 4 filos que están comenzando a realizar la remoción del material y va incrementándose la profundidad del mismo al tiempo que cada uno de estos hilos va avanzando en la formación de la rosca. En cambio, en el gráfico inferior, que es un gráfico de un macho de 2 pasos de entrada, vemos que rápidamente se llega a conseguir el diámetro final de la rosca, generando de esta manera unas virutas que son mucho más gruesas que en el primer caso. Es importante destacar cuál es la influencia que tiene el cono de entrada en lo que refiere a la vida útil de la herramienta. Y ahí tenemos un gráfico que muestra que un macho o una rosca realizada con un solo paso de roscado, es decir, con un solo macho que forme la rosca final, tiene una vida útil aproximada de unas 100 perforaciones. Ahora, si nosotros llevamos el proceso a 2 pasos, es decir, que utilizamos como primer paso un macho con un cono de entrada mayor, de unos 4 hilos o dientes aproximadamente, y el segundo paso lo realizamos con un macho de terminación, la vida útil final de cada uno de estos machos se extiende hasta cercana a las 300 perforaciones. Ahora bien, si vamos un paso más adelante y usamos los 3 pasos recomendados para la formación de rosca en procesos manuales, vemos que la vida útil del macho llega a extenderse hasta prácticamente 1000 perforaciones, es decir, 10 veces la vida útil que tendría si hubiésemos utilizado solamente un macho. Y esto se debe básicamente a que se disminuye la carga sobre los filetes de corte, que es el área central que tienen este tipo de herramientas. En lo que refiere a tipos de entrada, existen distintas formas y cada una de estas formas está por norma establecida la cantidad de hilos de entrada y se utilizan de acuerdo a la operación que querramos hacer. De esta forma, un macho que tenga un cono de entrada de forma A va a tener entre 6 y 8 hilos de entrada,
con un ángulo de 5 grados. Este tipo de canal o este tipo de cono se utiliza en herramientas de canal recto y principalmente se utiliza para agujeros ciegos o pasantes de poca profundidad. Y así ustedes pueden ver en la forma B, C, D y E con cada una de sus características en la tabla. Hablando un poco sobre la geometría específica del macho, encontramos que tenemos un detalonado que se produce para formar la cuña cortante en la parte izquierda del gráfico superior, y también este detalonado se hace en la parte interior o el diámetro interior del macho para disminuir de esta manera las fricciones generadas en el proceso de corte. Por otro lado, el macho presenta una conicidad descendente, vale decir que una vez superado el filo cortante, que normalmente es el primer hilo completo después del cono de entrada, comienza a descender su diámetro para permitir la remoción de la viruta, si fuese necesario, pero no generar una fricción excesiva que aumente la temperatura en el proceso. También otra parte muy importante en lo que refiere a la geometría de los machos de roscado es el ángulo de desprendimiento. Este ángulo varía su inclinación según el tipo de material que nosotros querramos mecanizar, tendiendo a ser entre positivo y negativo según cada una de estas aplicaciones. Si nos ponemos a observar detenidamente, vamos a encontrar en el mercado que existen machos con distinta cantidad de canales. Así, un macho que tenga mayor cantidad de canales va a tener mayor vida útil porque cuenta en su estructura con mayores puntos de corte o cuñas de corte, pero al mismo tiempo también va a presentar el inconveniente de que tiene menor espacio para alojar las virutas, y esto va a ser realmente una dificultad, principalmente cuando lo que estamos haciendo son roscados profundos. Como ventaja, le va a otorgar al macho mayor rigidez en su estructura. Por otro lado, vamos a encontrar machos con menos cantidad de canales. Esto normalmente tiene una incidencia negativa en la vida útil del producto, pero también le permite alojar mayor cantidad de viruta en cada uno de los canales y limita su grado de rigidez. En el siguiente slide podemos ver claramente cuál es el proceso de formación de viruta a través de un macho de roscado manual. Aquí vemos en el primero de los gráficos el proceso de cortado de la rosca, es decir, cuando cada uno de los filos de corte van arrancando la viruta de la zona de corte. En el gráfico del medio vemos el punto exacto cuando el proceso manual se revierte para hacer el corte definitivo o cizallamiento de la viruta. Y es justamente en este punto donde se encuentra el paso crítico del proceso, ya que en este punto se puede ocurrir que la viruta sea aplastada por el mismo detalonado del diente, impidiendo de esta manera que el macho siga su proceso de extracción de la zona de corte. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de roscado de máquina, encontramos de que tenemos distintos tipos de machos. Tenemos machos de canal recto, tenemos machos de punta helicoidal y también tenemos machos de canal helicoidal. ¿Cuándo utilizar cada uno de estos machos? Básicamente, la utilización de cada uno de estos machos o la elección de cada uno de ellos va a estar dado por dos grandes variables. Uno es el tipo de agujero. Si nosotros tenemos que hacer una rosca en una perforación pasante, la recomendación siempre es utilizar un macho con punta helicoidal, ya que este macho lo que hace es impulsar la viruta hacia la parte externa de la perforación. Esto puede ser apreciado en el siguiente video. The MTT High Performance Spiral Point Tap has a gun nose design for through-hole threading. This is the most sophisticated design to avoid chip jamming.
Una cuestión muy importante a tener en cuenta es que debajo del agujero que nosotros estamos mecanizando y que es pasante con este macho de punta helicoidal, tiene que haber un espacio de por lo menos 3 veces el diámetro del macho para permitir que la viruta se evacúe con total normalidad. Ahora, otro de los tipos de agujero o de roscado más frecuente es el roscado de agujeros ciegos. En este caso, la recomendación es utilizar un macho de canal helicoidal. El canal helicoidal tiene la característica de que permite a la viruta ser extraída hacia la parte superior del agujero. El ángulo del canal helicoidal va a estar dado por la profundidad de la perforación que nosotros intentemos roscar. En el siguiente video vamos a poder ver en detalle cómo funciona esta geometría de machos. The MTT straight flute tap is a general purpose tap. This series is offered with a choice of taper, plug, or bottom chamfer. This style is your first choice for cast iron and other short chipping materials. Ahora bien, tenemos un macho que funciona para ambas aplicaciones, es decir, el macho de canal recto, que puede ser utilizado tanto en agujeros pasantes como en agujeros ciegos, pero siempre con una restricción. La viruta que extrae debe ser lo suficientemente corta para adecuarse e introducirse en los canales y salir hacia la parte superior o inferior de la perforación. Resumiendo este punto que es sumamente importante, siempre que tengamos un agujero que sea ciego y necesitemos roscarlo, la decisión primera de utilización va a ser el macho de canal helicoidal. Si el agujero es pasante, nuestra decisión primera va a ser optar por un macho de punta helicoidal. Como nosotros estamos hablando de agujeros ciegos y agujeros pasantes, una salvedad importante a hacer en este sentido. Cuando tenemos un agujero pasante, pero que tiene un cambio de diámetro en su recorrido, lo debemos considerar como un agujero ciego. Esto puede verse claramente en el siguiente slide. Algo que complementa y de alguna manera apoya el trabajo realizado por los machos es el sistema de fijación. Y aquí encontramos distintos tipos de fijaciones. Podemos utilizar una fijación rígida, flotante o también autorreversible. Los principales motivos de que las roscas sean defectuosas son básicamente 3. El primero de ellos es el mal alineamiento del macho. Esto se produce cuando el macho entra de manera no perpendicular sobre el material o el agujero previo de rosca. El segundo es el exceso de fuerza axial, tanto en la entrada como en la salida. Es decir, cargar fuerza de más cuando el macho está realizando la rosca o en su recorrido final hacia la salida. Y el tercero y último es la elección incorrecta de la geometría en función del tipo de perforación que tengamos. En este punto, y como lo hemos visto recientemente, es importante siempre recordar que si el agujero es pasante, debemos usar un macho punta helicoidal. Si el agujero es ciego, debemos usar un macho con canal helicoidal. Volviendo al tema de portamachos, aquí tenemos 3 imágenes de los 3 portamachos mencionados anteriormente. La primera es del portamacho flotante, que tiene un rango de revoluciones de entre 200 y 1000 revoluciones por minuto. El autorreversible, que tiene un rango de entre 3000 y 4000 revoluciones por minuto. Y el roscado rígido, que tiene un rango de 3000 revoluciones promedio. Ahora bien, no siempre aumentar la velocidad es sinónimo de éxito, y principalmente cuando lo que tenemos delante es un desafío de roscado en agujero ciego. Como podemos ver en este gráfico de doble eje, donde tenemos en el eje de las ordenadas la rotación del husillo y en el eje de las abscisas la dirección de avance, con la pieza que nosotros debemos roscar y su agujero previo realizado. Siempre el proceso de roscado con máquina nos va a obligar a conseguir la mayor aceleración con el macho aún fuera de la pieza, penetrar con el macho en la pieza a mecanizar a velocidad constante, pero ya a mitad de trabajo aproximadamente nos va a obligar a hacer la desaceleración de la máquina para evitar que el macho impacte en la zona posterior o ciega del agujero. Esto nos deja como resultante un promedio de trabajo de 3000 revoluciones por minuto.
Es decir, que por más que tengamos un centro de mecanizado de alta velocidad, un sistema de fijación de macho de óptima calidad, siempre vamos a tener una limitación que va a estar dada por la característica particular del trabajo. Ahora bien, soluciones específicas de roscado. Si nosotros consideramos nuevamente en un gráfico de doble eje, donde tenemos en el eje de las X la productividad de derecha a izquierda, entre baja y alta, y en el eje de las Y's la resistencia a la tracción del material que nosotros intentamos mecanizar, siendo la parte cercana al cero la resistencia baja y en la parte superior alta, podemos identificar distintos tipos de machos para realizar cada uno de estos trabajos. Así, cuando lo que nosotros buscamos es una productividad baja en un material con resistencia de tracción baja, podemos utilizar la línea de machos manuales y también machos de máquina estándar. Ahora bien, cuando nosotros lo que intentamos realizar es un trabajo en algún material con algo más de resistencia, pero sí orientados a incrementar nuestra productividad, lo recomendable es focalizar nuestra búsqueda de herramientas en macho multiaplicación. Si lo que buscamos es trabajar todavía con más productividad en materiales con baja resistencia a la tracción, podemos inclinar nuestra búsqueda a machos laminadores. Ahora bien, cuando lo que nos toca trabajar es una diversidad de materiales muy amplia, pero buscamos en nuestro trabajo alta productividad, podemos orientar nuestra búsqueda a una línea de productos de Dormer llamado Macho Shark y de la cual vamos a hablar en un instante. También complementando la oferta global de productos en el mercado, vamos a encontrar que para materiales de alta resistencia a la tracción tenemos machos de metal duro, fresas de roscado por interpolación y siempre tenemos disponible la opción de recurrir a productos especiales para cualquier aplicación en cualquier nivel de productividad. Ahora bien, quisiera aprovechar la oportunidad para comentarles sobre un nuevo lanzamiento que Dormer va a estar realizando en los próximos meses y se trata de una línea de roscado llamado Shark que se caracteriza por tener para cada material un tipo de geometría distinta. Algo similar a lo que sucede con los cuchillos. Vale decir, si uno es un usuario común que utiliza el cuchillo en su casa para hacer distintos trabajos, da lo mismo que el cuchillo sea para un material u otro. Es decir, podemos usar el mismo cuchillo para pelar una fruta, para cortar un pan o para cortar un pedazo de carne. Ahora, si el trabajo que uno realiza es el trabajo de un chef que requiere cierta productividad en el manejo de su trabajo, como así también prolijidad en el corte de los elementos que trabaja, vamos a encontrar que vamos a tener disponible en el mercado un cuchillo excelente para el corte de pan, por ejemplo, otro que performa muy bien en el corte de verdura, otro específico para carne y otro para frutas. Siguiendo este concepto, la nueva línea de Macho Shark presenta una geometría que se puede ver en el gráfico con cada uno de los colores, que altera el ángulo de incidencia como también el de talonado, permitiendo que el macho performe bien para la línea de materiales que fue diseñado. Rápidamente puede ser identificado por un anillo amarillo que va a venir incluido en el producto, y así la línea de Macho Shark con anillo amarillo son diseñados específicamente para trabajar aceros de baja aleación, los de anillo rojo para aceros de alta aleación, los de anillo azul para aceros inoxidables, los verdes para materiales no ferrosos y los blancos para mecanizado de fundición. Espero que hayan disfrutado de nuestro curso de roscado básico. Antes de irme, quería comentarles acerca de unos lanzamientos que Dormer ha realizado en los últimos meses sobre productos nuevos.
Básicamente hemos lanzado una línea de machos de laminación, una línea de machos de roscado con máquina para acero inoxidable. Hemos lanzado una línea de brocas extra corta específicamente diseñada para performar en excelentes condiciones en acero inoxidable. También hemos lanzado una broca con cabeza intercambiable de metal duro, del cual les dejo un video para que puedan disfrutar. También hemos lanzado juegos de brocas y machos, como así también juegos de brocas. También quería comentarles acerca de una herramienta excelente que tenemos disponible en nuestra página web www.dormertools.com llamada Product Selector. Esta herramienta, que es de acceso libre y gratuito y puede ser descargada, les permite, ingresando algunos parámetros básicos como materiales a mecanizar y tipo de trabajo a realizar, le entrega información respecto a cuál es el producto indicado para realizar el dicho trabajo, como así también condiciones de corte, tanto en revoluciones como avance. Espero que puedan utilizar esta herramienta en su trabajo diario. Me despido y espero verlos nuevamente por este mismo medio. Gracias.